Luciana Lazo, ya estamos en el living para hablar del tema diabetes. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo va? Buenos días, buenos días. ¿Estás disfrutando así de Sí. todas las delicias que nos ha dado el programa en el día de hoy? Estamos disfrutando porque aparte el aroma que hay, que es lo único que no les podemos contar por televisión, es verdad. Espectacular. Es lo único Los que falta champiñones, la inventar. calabaza, la papa, espectacular. Siempre me quedo a mirar las recetas de Pavo y hoy me tocó salir después, así que la vi toda la cocina. Buenísimo. Vamos a charlar de un tema que en realidad es cada vez más frecuente, afecta entre un 8 y un 10% de nuestra población. Hay distintos tipos de diabetes y tipo 1, tipo 2 requieren diferentes enfoques, sobre todo de medicación. Los tipo 1 requieren de insulina, los tipo 2 generalmente de dieta o de dieta, medicación y actividad física. Y queríamos centrarnos hoy en cuáles son los síntomas de tener la glicemia alta o baja. Por eso de lo que decía el título de la columna, ¿no? Vivir con diabetes. El primer elemento que queríamos traer es la importancia de tener como una muy buena comunicación con el equipo que te está tratando. ¿Por qué? Porque la diabetes por ahora es una patología crónica, irreversible. Por lo tanto, al igual que en otras situaciones, lo que se busca es que haya permanentemente un buen control para asegurar una buena calidad de vida. Ya sea el tipo 1 o tipo 2, se puede tener una excelente calidad de vida siempre y cuando el control de la glicemia sea bueno. Y la elección de los alimentos también, Entonces, ¿no? para eso decimos que es importantísimo tener un muy buen contacto con el nutricionista, con el diabetólogo y eventualmente con algún otro integrante que se pueda necesitar. Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Que muchas veces, sobre todo al principio, participa también un psicólogo para ayudarlos a convivir con esta situación crónica y a encaminarse con ese tema. Teníamos por ahí pantallas con los elementos que suben y que baja la glicemia, pero si no yo les voy contando. Nos vas contando, porque queríamos hablar de específicamente aquellos factores. Claro, exactamente. Que elevan o bajan la glucosa. ¿Cómo decimos? ¿La glucosa, la glicemia? La glicemia es azúcar en sangre. La glucosa es el azúcar solo, digamos. La glicemia, cualquier cosa que termine en emia, es que está contenido en sangre. Bien. ¿Por qué esto? Porque cualquiera de las dos situaciones trae síntomas. Cualquiera de las dos situaciones dañan los órganos que están vinculados a tener diabetes y es lo que queremos evitar. Excelente. Bien, entonces, claro. en el caso de elevar, bien concreto, y yo les voy a dar este punteo que armé para hoy, Lo vamos que tiene a subir que a las ver redes. con recibir demasiada comida. Evidentemente, el diabético tiene que tener fraccionado en el día la cantidad de comida que recibe y sobre todo y especialmente los que tienen hidratos de carbono. Es decir, todo lo que es frutas, verduras, pastas, arroz, papa, panes, cereales. Esos alimentos no pueden estar en exceso en un mismo tiempo de comida. A los que no somos diabéticos nos pasa lo mismo, en definitiva, porque cuando nos sobra el cuerpo tiene que recurrir a determinados sistemas o a guardar y es ahí donde engordamos. Por eso Claro. la mala fama de ese grupo de alimentos. Engordan porque tienen hidrato de carbono. Si lo comemos en exceso, nosotros tendemos a guardarlo o engordarlo. Ahora sí ahí tenemos lo la tenemos. pantalla, Demasiada mira. comida, sedentarismo, insuficiente insulina o medicación, como les decía. La persona que tiene diabetes tipo 2 generalmente toma algún tipo de lo que llama hipolipemia antioral, o sea, bajan la glicemia con una medicación vía oral. ¿Tá? O la persona que tiene diabetes tipo 1 requiere de insulina, que la tienen absolutamente medida, y muchas veces el que es insulino dependiente se maneja hasta mejor porque está permanentemente monitoreado con la glicemia. Tiene Claro. su aparato, se monitorea y sabe hasta dónde puede medir, sobre todo los chicos y los Pero adolescentes. hace poco Lo ¿sabes que tienen salió clarísimo. una guía que presentaron acá muy interesante, Sí. que hablaba de eso, ¿no? Sobre todo el tema de las porciones, según los alimentos que se pueden consumir, Porque que era en muy realidad didáctico. hay cada vez más herramientas de educación, Totalmente. sobre todo el niño y del adolescente diabético. Generalmente la diabetes de la infancia y de la adolescencia es tipo insulino dependiente, por lo tanto esa etapa de educación de saber cuánto es una porción de hidrato de carbono y cómo reemplazarla, y si se pasó cuántas unidades de insulina tiene que recibir, es muy importante. Claro. Muy importante. Porque además te evita tanta inyección incluso. Y te evita el síntoma, tanto el síntoma de hiper o de hipoglicemia, o sea, que te suba o que te baje demasiado, que puede llevar a sudoración, taquicardia. Obviamente que en los casos más extremos, lo que puede ser un coma diabético con todo lo que eso implica, que no es el tema de hoy, lo que vamos a tratar es de evitar eso. Cuando sube la glicemia entonces, demasiada comida, el sedentarismo, la falta de ejercicio, la insuficiente insulina o medicación, algunos medicamentos, el diabético tiene que estar muy atento a los medicamentos que toma, porque no puede tomar libremente
cualquier medicación porque puede tener un efecto sobre su glicemia, y estar enfermo, por ejemplo, tener una gripe, tener fiebre, tener una infección, aumenta la glicemia. Mira, igual esto es válido para todos, ¿o no? Esto no es para el general de la población, para todos los diabéticos sí. Para la generalidad de la gente, no, porque nosotros, los que no tenemos diabetes, manejamos bien las variaciones de azúcar en sangre, comamos lo que comamos. Perfecto. ¿Tá? Después, ¿qué pasa si, bueno, también está la deshidratación y el premenstrual? En la etapa premenstrual, la niña diabética o la mujer diabética tiene mayor tendencia a tener niveles de glucosa elevados. Hablábamos del estrés también en la pantalla. Claramente, el estrés está en los dos lados, en el de subir el estrés para todo, glicemia y bajar glicemia. Arruina de hecho, todo el estrés, como quien dice, ¿no? Es así, todos los índices. Es así, hay que tenerlo en cuenta porque si te haces un control y venís de un momento complicado, está bueno entender que también eso te va a afectar la variabilidad. Insuficiente, bueno, ahora nos fuimos a bajar, insuficiente comida, o sea, lo contrario. El alcohol, y ahí hay un gran tema. La gente que toma medicación para la diabetes y consume bebidas alcohólicas tiene que, ya sea medio vaso de vino o un whisky, tiene que tener en cuenta que el alcohol tiene un efecto hipolipemiante, o sea, hipoglucemiante, baja el azúcar en sangre. Así que hay que tener en cuenta eso para tomarlo, idealmente, lejos de la medicación y considerarlo a la hora de repartir también los hidratos de carbono. Es decir, las bebidas alcohólicas cuentan como un alimento más, en este caso. Exacto. En vez de subirlo, lo bajan. Y es importante considerar eso. Es bien importante considerarlo. Demasiada insulina o medicación. La medicación para la diabetes no es una cuestión que uno se pueda automanejar y decir hoy lo subo y tomo 2 diaforminas, hoy tomo media. No es recomendable, no es lo que se hace. Por eso hay un equipo médico detrás de esto y generalmente requieren de un control que además, según tus hábitos y mensual. preferencias, te ayude a manejarte en esas porciones y en esa distribución, digamos. Hay que hacer un buen juego de cintura entre porciones, actividad física y medicación, sea cual fuere. Ese es como el secreto. Ese es el combo que hay que lidiar, y tener muy en consideración si estás enfermo, si hay una fiebre, si tuviste un tema gastrointestinal, diarrea, etcétera, porque eso, por ejemplo, disminuye la absorción de la medicación. Entonces ahí no vas a estar con la misma dosis en realidad. Por supuesto que tuviste vómitos, tomaste una medicación, tuviste vómitos, ahí ya tampoco va a estar haciendo como, digamos, el mismo efecto. ¿Se entiende? Otros medicamentos también pueden influir en bajar la glicemia y el exceso de ejercicio. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en los adolescentes. Los adolescentes diabéticos o los niños diabéticos que hacen más actividad física de lo normal, por supuesto pueden hacer vida normal, por supuesto que deben hacer actividad física, pero así como el sedentarismo aumenta la glicemia, el exceso de ejercicio lo puede bajar demasiado. Entonces, son elementos a considerar para mantener ese equilibrio que va a evitar síntomas muy desagradables y daños a largo plazo de los órganos que generalmente están expuestos en el caso de la diabetes. Los miembros, brazos, piernas, riñones, hígado. Muy interesante. Que pueden estar, que son los más susceptibles frente a estas variaciones de glicemia que no queremos. Luciana, simplemente y de forma rápida, vos decís que la gente hoy en Uruguay está adecuadamente asesorada, las personas con diabetes, con este tipo de alimentación. Yo creo que hay y cada este tipo vez de más factores. hay un mejor trabajo, tienen la Asociación de Diabéticos del Uruguay a la que pueden recurrir, saben elegir los alimentos. La identificación con el sello de ADU para algunos alimentos es importante, mermeladas, dulces, bueno, edulcorantes, ni que hablar, hay que reemplazar el azúcar por edulcorantes, entendiendo bien que se puede usar sucralosa y stevia para cualquier situación, que el aspartamo no se puede cocinar. Yo creo que hay cada vez más adecuación y más información disponible y creo que la Asociación de Diabéticos es un lugar al cual recurrir, así como cuando hablamos de celiaquía dijimos a CELU, en este caso ADU es un lugar para referencia y un motor de información para la sociedad. Siempre, en todo decimos, la información te permite tomar decisiones saludables y responsables. En este caso es indispensable. Perfecto. Quedó muy claro, muy bien explicado. Así que muchísimas gracias, Luciana. Como siempre, un verdadero placer. Semana que viene con niños, que tenemos la semana previa al Día del Niño. Me encanta, me encanta. Y cómo están preocupando también los índices de obesidad en niños y jóvenes, que es un tema para tratar. Esta semana hay una información que lo repasaremos. no es muy alentadora. Lo repasaremos. Nos vemos semana que viene.